Buen día, ¿cómo andan? Bien, tenemos aquí el conversatorio de los viernes. A ver, tenemos varios temas para arrancar. A ver por dónde quieren ir. A mí me gustaría arrancar con tema Lula. Me parece es la noticia para mí más importante de la semana. Se conoció la decisión de un juez integrante del Supremo Tribunal de Justicia, lo que sería la Corte Suprema para los brasileños, que le restituye los derechos políticos a Lula. ¿Cuál es el derecho político? El derecho a elegir y a ser elegido. Esto quiere decir que queda invalidada la restricción de la llamada ley de ficha limpa, paréntesis, sancionada bajo el gobierno de Lula o bajo el periodo del PT en el año 2010, que le impidió en el año 2018 y le impedía ahora presentarse como candidato. Esto decía Lula. Eu não poderia deixar de agradecer ao presidente Alberto Fernandes da Argentina, que teve a decência de, enquanto candidato a presidente da República do seu país, contra a extrema-direita, ele teve a coragem de ir à Polícia Federal de Curitiba me visitar. E mais ainda, eu até pedi para ele não dar entrevista, para ele não ser prejudicado pela direita na Argentina. E ele me disse: Lula, eu não tenho nenhum problema com o que a direita vai falar. O meu problema é o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui ser solidário a você, porque acredito que você está sendo vítima da maior mentira política já vida na América Latina. Então, ao presidente Alberto Fernandes, e foi a primeira pessoa a me ligar depois da decisão do Fachin. Então, ao presidente Alberto Fernandes e ao povo argentino solidário, meus agradecimentos. Bien, Amado Artemio, esto fue en la primera conferencia de prensa que dio, el primer testimonio público que dio Lula luego de conocerse que se le restituyeron los derechos políticos. Amado. Tristeza ten fin, pero en el medio de esto pasaron muchas cosas, ¿no? Porque hoy, claro, es una gran alegría, sobre todo porque desenmascara el lawfare, porque desenmascara todo lo que había sucedido, que el único objetivo era que Lula no se pudiera presentar a la elección. Lo que hizo el hombre Moro, disfrazado de juez, disfraz que se sacó una vez que lo metió preso a Lula para ir de ministro al gobierno de Bolsonaro. Pero en el medio, claro, queda lo que ha hecho con Brasil Bolsonaro, ¿no? Y nos ponemos muy felices y muy contentos por lo de Lula, en lo personal porque es un gran tipo, en lo político porque ha sido un gobernante y un referente de los cambios políticos que Latinoamérica llevó adelante en el siglo XXI, pero la tarea de demolición ha sido descomunal. Lo que hizo Bolsonaro, bueno, es como lo que hizo Macri en Argentina, ¿no? Entonces, en algún sentido el lawfare cumple su objetivo y lo cumple con creces. Ahora tenemos que disfrutar la alegría y la satisfacción personal y política, pero pensar también cómo se van a modificar todas estas cosas que no suceden solo en Argentina, sino, como ha quedado claro, en ningún lugar tan claro en Brasil en estos días, ¿no? Y digamos, no es un país que uno no puede decir que es un gran país. No, claramente es un gran país. Cuando estaba Lula, Artemio, Amado, vos lo conocés bien, lo conocés mucho mejor que nosotros, Amado, el Brasil de Lula se estaba debatiendo en conseguir una silla más permanente en el Consejo de Seguridad, digamos, y era la sexta economía del planeta. O sea, quería jugar, si se quiere, las ligas mayores. Y hoy es un país, Bolsonaro mediante, es un país, no digo que sea un país paria, pero es un país que está teniendo serios problemas en su relacionamiento internacional. Se ve por caso el tema de la pandemia, un debate que se da en Brasil por estos días, por estas horas, por estas semanas,
la dificultad que tiene Brasil para la provisión de insumos básicos para la pandemia, como jeringas o las propias vacunas, en virtud de los problemas que tuvo en el mundo con los chinos o con los hindúes, cuando no sé, puso en punto muerto el BRIC, como para dar solamente un ejemplo. Artemio, pareciera ser que en Brasil sí se está aplicando la teoría de Santiago Cafiero de que se autodepure el Poder Judicial, porque es a partir de decisiones del Poder Judicial de que se está derrumbando el lavallato a través a través del vasallato, que fue las filtraciones de diálogos entre los procuradores, entre que estaba el procurador senior de la causa Lavallato y el gran perseguidor de Lula, que es Delton Dallagnol, dialogando con Sergio Moro, que era el juez de Curitiba, que lo juzgó y lo condenó en primera instancia a Lula, cuando se suponía que el juez debería de ser imparcial, ¿no? Su trabajo es ese, ¿no? Mantener luego ministro. Pero fue bastante alevoso. Sí, absolutamente alevoso. Además, con la crueldad, hay muchos detalles que pasan por alto. Pero, a ver, cuando se produce el vasallato, o sea, la filtración de los diálogos entre los fiscales y Sergio Moro, se ve la crueldad con la cual lo trataban a Lula. ¿Sabe cómo se referían a Lula los fiscales cuando conversaban entre sí? No. Le ponían un número. ¿Saben qué número? No. El número 9. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los fiscales? Esto es la información que luego fue desclasificada por el Supremo Tribunal de Justicia, que permitió, entre otras cosas, la recuperación de Lula de los derechos políticos. Le decían 9 a Lula para que entendamos un poquitito la crueldad de que se manifestaban en esos diálogos privados en Telegram, en la mensajería instantánea Telegram. Le decían 9 por la cantidad de dedos que le quedaron en sus manos a Lula. O sea, qué crueldad. Y después había mensajes muy crueles con respecto a, quizás Lula el otro día hizo referencia a este tema, para mí me imagino yo, digamos, ¿no? Me imagino yo el momento más duro que vivió Lula en sus más de 500 días en prisión, que fue cuando muere de meningitis de un modo muy abrupto, de un día para el otro se murió, su nieto de 7 años, Arthur. Y también cuando se produce la muerte de Arthur, también hubo diálogos entre los fiscales de la causa Lavallato en términos muy burlones con respecto a Lula. Esto para entender el nivel de impiedad que hubo. Es muy importante lo que decís y ponerlo en perspectiva de Argentina también, porque si no, viste, muchas veces acá nos indignamos con las cosas de afuera y no miramos las que pasan aquí. Los mensajes de WhatsApp, no de Telegram, de Geminiani son mucho más indignantes que los de los 9 dedos, ¿no? Respecto a las mujeres. Y lo otro que te quería decir también es que Ferreira relata que Stornelli... Gerardo Ferreira relata, pero judicialmente incluso, no es un cuento entre personas, que el fiscal Stornelli le dijo: bueno, acá tenés que hablar mal de los mugrientos y te vas rápido, pero a los mugrientos hay que dejarlos. Y cuando le pregunta quiénes eran los mugrientos, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Es realmente increíble y lejos de cualquier actitud. El abogado Ubeira dijo: no hay sortijas para todos, citando a Stornelli, ¿no? No hay sortijas, se están acabando las sortijas. Es toda una... Si no fuera tan grave, bueno, lo que surge de la causa Dolores, ¿no? Donde el corte de la causa Dolores fue Marcelo D'Alessio, ¿no? No se fue hacia más arriba. Bueno, acá avanzaron. Nosotros hemos pedido contra la hija de la presidenta. Por eso. La expresidenta Cristina, eso fue una crueldad mayor. Vos fijate, el secretario de Macri en la causa esa que señalás vos, Daniel,
Cuando fueron a allanarlo la casa, se fue corriendo el auto y se escondió a borrar el teléfono. Y eso no tenía ni poder residual ni nada, no obstruyó la justicia. Así funciona este sistema. Es muy difícil y es muy difícil también la actitud que tuvo en esa causa la fiscal Cecilia Incardona, que no apeló la falta de mérito. Estás hablando del secretario privado de Macri, ¿no? Exactamente. También, bueno, si la justicia tampoco decide avanzar, decide tomar posiciones. Es que la actitud ahí de la fiscalía demostró claramente la doble vara. Y además que buscaron un corte para proteger a Macri. Estamos hablando de Darío Nieto. Exactamente. Nos estás describiendo eso. Me llama la atención porque esto es interesante. O sea, el desarme de la operación Lawfare Lavallato está yendo a un ritmo mucho mayor del desarme del lawfare en la Argentina. El lawfare en Argentina, como bien lo definió en este programa Raúl Eugenio Zaffaroni, está intacto. Bueno, claro. El lawfare en Brasil está en cuestionamiento. Durísimo cuestionamiento. De hecho, probablemente se termine de derrumbar todo el edificio del Lavallato. Si permitís una interpretación, creo que tiene que ver con que el lawfare en Brasil tocó intereses económicos del poder permanente, lo cual fue una clara demostración que está guiado de Estados Unidos. Bien. Y el lawfare en Argentina no tocó esos intereses, salvo alguna puntita en cuadernos que rápidamente el sistema judicial lo corrigió. Bien. El otro día, y te quiero preguntar a vos, Artemio, ya empiezan a conocerse los estudios de opinión pública, las encuestas, y tenemos aquí a alguien que conoce mucho el tema, como es Artemio. Ya salió, a ver, si las elecciones fuesen hoy, con Lula como candidato en las próximas elecciones presidenciales, esto lo acaba de publicar el diario El País en su versión brasilera, y de la consultora Atlas. Jair Bolsonaro 32.7%, Bolsonaro, Lula 27.4%, Sergio Moro 9.7%, Ciro Gómez 7.5%, Luis Enrique Mandetta, quien fuera secretario ministro de Salud de Bolsonaro, y que se fue peleado con Bolsonaro y que tiene cierto prestigio en un sector de la sociedad, digamos, alguien que se plantea como un sellagrieta, llamémoslo, 4.3%, igual que João Doria, el actual gobernador del estado de San Pablo, con el 4.3%, y luego sigue el Marcelo Tinelli brasileño, que es el presentador el Luciano Huck, con el 2.5%. Pero, ¿cuál es el tema, la cuestión acá? Es que según este estudio, Lula le estaría ganando a Bolsonaro en el segundo turno por 10 puntos. Hoy. Esto es en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta estaría ganando Lula por 10 puntos frente a Bolsonaro. Perdón, me corrijo, por 6.1% le estaría ganando el balotaje a Bolsonaro. Y no solo eso, sino actualmente Haddad le ganaría a Bolsonaro, Lula le ganaría a Bolsonaro, Ciro Gómez le ganaría a Bolsonaro y Mandetta le ganaría a Bolsonaro. Pero el pequeño detalle es que de todos estos, el único que tiene garantizado llegar a la segunda vuelta con Bolsonaro es Lula. ¿Artemio? Muy bien, bueno, puede ser un escenario posible, falta mucho y es muy temprano, pero efectivamente es un escenario posible que el triunfo de Lula se produzca en segunda vuelta y que los dos que ingresen, si es que, bueno, termina definiéndose las candidaturas tal cual las observamos hoy, pero que... No salen de acá, Artemio, No salen de lo que te estoy planteando, No sale, Ciro Gómez va a ser candidato del PDT, van a ser estos los candidatos, por eso si Lula va a ser candidato, y te voy a decir algo, yo creo que Lula va a ser el candidato del establishment.
Yo creo que Lula va a ser el candidato al establishment. En parte él lo está diciendo, él lo acaba de decir. Lo acaba de decir en el discurso de esta semana. Dijo eso. Mirá, si el mercado quiere ganar dinero, me tiene que votar a mí. Lo dijo con esas palabras. Por eso te digo, no es solo del establishment. Sería una movida superadora que los brasileños entiendan que acompañar a Lula es acompañar a la etapa quizá de mayor crecimiento con inclusión social de la historia brasileña. Ampliación del mercado doméstico. Y que le ha servido, es como en el 2015 en Argentina, perdonen que yo no puedo salir de usar de espejo a la Argentina, ¿no? Pero acá pasó. Es la pasión, claro. En el 2015 en Argentina no había ninguna argentina o argentino de ningún sector social, de ninguna actividad que no estuviera mejor que en el 2003. Entonces, si Cristina Fernández Kirchner hubiera sido candidata y alguien hubiera dicho que se sentía representado desde sectores que antes no se sentían representados, y la verdad que hubiera sido racional porque no hubo sector en Argentina que no mejorara su performance durante los 12 años y medio. Entonces me parece que esto que decís, Daniel, es totalmente razonable y lógico, que haya distintos sectores que en otro momento hayan sido enemigos de Lula, pero que entiendan que realmente para ellos, como sector, para todo Brasil y para el pueblo brasileño, fue la mejor opción que hubo, y hoy sigue siendo exactamente igual. Bueno, algo de esto operó en 2019 también acá, ¿no? En Argentina, claro. Bueno, dicho sea de paso, ayer estuve escuchando un podcast del diario Folia de San Pablo que se llama Café da Mañana, con la línea editorial de Folia de San Pablo, que es muy anti-Lula, muy anti-Bolsonaro y ahora muy anti-Sergio Moro también, ¿no? Pero es un diario, para decir una manera liberal, progresista en términos culturales y todo ese tipo de cuestiones, y después muy liberal en términos económicos, y decían ahí en el podcast, citando a analistas locales, diciendo cuál es el traje que se va a poner Lula, si se va a poner el traje del año 1982 y presentarse como un nuevo Fidel Castro, o el traje del Lulinia Paz y Amor del año 2002, que es el mensaje pro-mercado, que es lo que terminó siendo Lula también, hay que decirlo. Fue una presidencia, la de Lula y la de Dilma, hasta te diría ambas, muy pro-comunidad de negocios. Lula era un tipo que decía presente en Davos, le ponían alfombra roja en Davos, estaba casi no alteró ninguna regla profunda del sistema financiero en Brasil, que es como en todo el mundo, el sistema financiero es muy poderoso, y pareciera ser que el Lula que viene ahora es un Lula, de hecho lo dijo, viste, medio yo no estoy enojado, medio fue ni vencedores ni vencidos. Y bueno, sí, es lógico que asuma esa posición. Es un Brasil además que le ha dado la espalda a su partido varias veces, Daniel. El PT no es el partido popular con prestigio que era en épocas de Lula. Es evidente que se enfrenta a una maquinaria muy desgastada. Es el liderazgo de él que se impone por sobre la estructura partidaria, que está muy golpeada, ha perdido las municipales, ha sido muy castigado por la opinión pública en general varias veces. Por lo tanto, es lógico que Lula asuma una posición ecuménica de estas características. Me parece perfecto, me parece que es lo lógico que vaya, el lugar de enunciación que elige Lula es el más racional, el óptimo para enfrentar un desafío electoral como el que viene en Brasil, ¿verdad? Bien, vamos a cerrar este tema, pero antes les quiero decir, anoten, que es otra de las cosas que se hablan en Brasil, una salida a la Argentina. Anoten eso, anoten eso, un Lula corriéndose hacia el centro y compartiendo fórmula, compartiendo chapa, como le dicen ellos, con Ciro Gómez. No lo descartaría. Vamos a cerrar el tema porque nos quedan algunos minutos y no quería dejar pasar por alto esto. Estamos aquí en el conversatorio con Artemio, con Amado. Estuvo Martín Guzmán en Catamarca hablando. Sí, en el programa. ¿Qué? No, en el programa estuvo antes de ser ministro. Antes de ser ministro estuvo conversando con nosotros durante una hora. Sí. Y fue una entrevista bastante importante para nosotros y para él también, porque la destacó bastante. Antes de ser ministro, cuando sonaba poco Martín Guzmán. Pero estuvo en Catamarca y dijo esto, a ver.
Hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Lo que la derecha pide, esto vamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es más que eso, es un Estado chico. Un Estado que tiene bajos impuestos y que gasta poco. Y un Estado que tiene poca presencia en la economía. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Un Estado que vive pidiendo prestado y un Estado que tiene una moneda débil porque vive emitiendo unas cantidades que no se corresponden con lo que el sistema puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, que fue Néstor Kirchner. Fíjense que el único periodo en donde hubo superávit fiscal fue el periodo entre el 2003 y el 2008. Amado. Bueno, hay varias cuestiones, no estoy de acuerdo en nada. Primero, si él habla de derecha, él se sitúa a la izquierda, sería lo primero que yo le preguntaría. Y está claro que la cuestión de reducir los déficits fiscales es una cuestión de derecha, porque la reducción de los déficits fiscales se hace sí o sí sobre aquellas erogaciones que tienen que ver con el rol del Estado en tanto redistribuidor del ingreso. Nadie puede pensar en una reducción del déficit en un país que tiene sistema jubilatorio sin mirar al sistema jubilatorio. Y de hecho, bueno, existen siempre debates acerca de cómo aumentar las jubilaciones, a qué ritmo y con qué fórmula, y existieron en este gobierno también. Entonces, más allá de si es de derecha o de izquierda, cosa que no comparto con lo que dice el ministro de ninguna manera, está claro que el superávit o el déficit fiscal tiene que ver con aquellas cuestiones sociales o con aquellas cuestiones redistributivas. Como primer punto, ayer veíamos en New York Times al presidente Biden hablando justamente de que tiene que haber muchos años de déficit fiscal, si queremos ver lo que hace Estados Unidos, que a muchos les gusta mucho. A mí no me interesa, pero para aportarlo en este debate. O ¿qué sería ser keynesiano si no entender que en un periodo de presión económica o de baja nivel de actividad económica hace falta fuertes déficits fiscales? ¿No es cierto? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Y lo otro que me llama la atención es su caracterización de los estados, porque la verdad es que cuando han aparecido los presidentes de derecha en el mundo, poniendo en este lugar a Ronald Reagan o a Bush o en Inglaterra, no hubo reducción del tamaño del Estado y no hubo reducción del gasto público. Entonces, yo también discuto esta caracterización. En el neoliberalismo, la derecha, a diferencia de lo que puede haber sido hace 50, 80 años, no pretende un Estado chico, sino que pretende un Estado grandote y potente para defender los derechos del capital por encima de los derechos de los trabajadores. Y este es un dato histórico, no es una opinión mía. Más allá de que cuando uno ve las propuestas de la derecha hoy en Francia, en Alemania, son propuestas de un gasto público muy potente también, ¿no? Entonces es una caracterización medio extraña, y yo diría, en definitiva, si el tema del superávit o el déficit fiscal es una cuestión de fe o es una cuestión de instrumentación económica. A mí, como lo plantea el ministro, no me gusta nada, y la caracterización que hace de Kirchner me parece que es inclusive hasta maliciosa, porque no sé cuántas veces habrá hablado Guzmán con Kirchner, la verdad que no lo sé, pero yo hablo unas cuantas, y me queda claro que nuestra visión es que el presupuesto es una herramienta, no es un objetivo, y esa herramienta a veces es necesario o sirve tener superávit, y a veces es necesario o sirve tener déficit, sobre todo en situaciones como la actual. Entonces, bueno, claro, si esa es la explicación de por qué no hay IFE en la Argentina, me parece más grave aún. Bueno, la explicación de por qué no hay IFE en Argentina, según dio el ministro Martín Guzmán en una larga entrevista en la revista Crisis,
la del mes pasado, recomiendo la lectura, es que termina yendo al dólar, termina presionando el tipo de cambio. Pero ahí también tenés un problema de entender lo que es la Argentina, ¿no? Y el tamaño relativo en los mercados cambiarios de los grandes jugadores y de los ahorristas o de los pequeños. Yo diría que hay cuestiones que presionan mucho más al dólar que lo que pase con el aumento de los ingresos de la población, sobre todo con los niveles de pobreza que hay en Argentina. Ahora, tenés que tener capacidad para redireccionar los esfuerzos del Estado a los sectores que más lo necesitan y que no los van a usar, entre comillas, y esto lo digo irónicamente, ¿no?, a comprar dólares. No creo que sea ahí el problema. Bien. ¿Artemio? No, comparto lo que dice Amado. Obviamente la caracterización que hace el ministro es por lo menos discutible. Ahora, lo que sí es de derecha es hacer evolucionar los ingresos familiares por debajo de la inflación. Y con respecto a esto, conocimos datos recientemente de una inflación anualizada de 40.7, el último dato disponible en febrero, acaba de publicarlo el INDEC. Bueno, las jubilaciones y pensiones aumentaron 35.5, el último aumento que le dio el gobierno, ya está por abajo de la evolución de inflación. Paritarias todavía no podemos saber el promedio, pero la que firmó, por ejemplo, Bancarios está en 29 puntos, por abajo de los 40.7 que hoy proyecta anualizada la inflación. Y venimos de un año donde los salarios cayeron mucho con respecto a la inflación. Salvo Camioneros, que firmó una paritaria en 2020 de 39%, y UTA del 38%, contra una inflación de 36.1%. Fíjate, Bancarios, 34%, 2 puntos abajo. Esmata, 33.4, casi 3 puntos abajo. Alimentación, 32.5, Sanidad, 32.5, UOCRA, 29, Comercio, 28, Ferroviario, 24, UOM, 19.1. Luego se compensaron con algunos bonos. En el caso de la UOM, 30.000 pesos en 5 cuotas. UPCN, 17%, compensado con un bono de 4.000. O sea, estamos en una situación donde los ingresos familiares, las jubilaciones, las pensiones y salarios están muy por debajo del índice de inflación, y eso me parece que es una problemática central en la discusión de coyuntura social y económica en Argentina, y que merecería la mayor atención por parte del ministro y del gobierno, más allá de la cuestión del déficit y el superávit, que me parece realmente una discusión sucedánea o eventualmente muy controversial. Vamos a escuchar de vuelta el audio de Martín Guzmán, que disparó, y me parece, en mi opinión, esta es la interpretación que yo hago a la distancia, cuando dice hubo un presidente que entendió eso, y se refiere a Néstor Kirchner, da a entender que hubo otros presidentes o otras presidentas que no entienden o no entendieron eso. Hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Lo que la derecha pide, esto vamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es más que eso, es un Estado chico. Un Estado que tiene bajos impuestos y que gasta poco. Y un Estado que tiene poca presencia en la economía. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Un Estado que vive pidiendo prestado y un Estado que tiene una moneda débil porque vive emitiendo unas cantidades que no se corresponden con lo que el sistema puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, que fue Néstor Kirchner. Fíjense que el único periodo en donde hubo superávit fiscal fue el periodo entre el 2003 y el 2008. Vamos a cerrar este tema, otro día lo podemos... Una cosita nada más. Sí, Daniel. Claro. Ya arranca mal cuando dice que es una bandera el tema del presupuesto. ¿No es cierto? Nunca puede ser un objetivo en una sociedad el tema presupuestario. El objetivo es que la población tenga buenos trabajos, que la población tenga buenos ingresos, que se cuide el medio ambiente, pero nunca puede ser una bandera. Eso a mí me hace muchísimo ruido, ¿no? Bien. Una crítica, ¿no?, fuerte tanto de Amado como Artemio. Lo tenemos en línea al profe Vinieski. Profe querido, amigo y compañero. Hola, buen día, qué gusto estar compartiendo esta tertulia con ustedes. ¿Cómo andan? Conversatorio. A ver, la columna que propongo, profe, porque la verdad que la columna sé que la laburás mucho y demás,
que la desarrollemos quizás la semana que viene con mayor extensión, pero que tienes algunos datos que tengan que ver con la actualidad, con lo que está pasando ahora en un tema, insisto, central, que es el precio de la carne. El precio de la carne se disparó, y ayer nos contó Rulo de la Torre que todo indicaría que el precio de la carne va a seguir subiendo, digamos, que va a seguir subiendo por encima inclusive del promedio de inflación, que ya es alto. Profesor. Sí, no, los datos que dio el Rulo ayer me dejaron impactado, porque dijo que en los últimos 18 meses la carne aumentó un 160%. Si escuchamos los datos que recién mencionó Artemio sobre salario y lo comparamos con este 160% en la carne, está todo dicho. Algunos de los datos que pude encontrar, porque la contrapartida de esto que estoy diciendo es que en el último año el promedio de consumo de carne por habitante en la Argentina bajó a 49 kilos por año de promedio, y vos fíjate que desde que se mide esto, que es en 1910, empezó con 56 kilos, fue creciendo sin parar. Cuando terminó el gobierno peronista, o sea, en el año 1955, que es el año récord de consumo de carne por habitante, llegó a 101 kilos. 101 kilos. De ahí en más empezó a bajar, pero en la década del 60 estaba en 81 kilos por habitante, en la década del 70 78 kilos, en plena hiperinflación, para tener un momento para comparar, un muy mal momento de la Argentina, en plena hiperinflación todavía estaba en 70 kilos, por lo tanto, el dato de que en el último año se consumió 49 kilos por habitante es tremendo. No sé qué piensan ustedes, muchachos, pero es un dato, me parece que lo dice totalmente todo. Y eso es un promedio. Cuando vos desagregaste ese promedio, el 40% más pobre de la población no está comiendo carne. Eso no te quepa ninguna duda, que el desplome del promedio está fundamentalmente vinculado a la caída en los sectores medios bajos y bajos, que deben estar hoy en su nivel récord histórico, en su piso histórico de consumo de carne. Claro, pero ahí, teniendo estos datos a la vista y sabiendo lo que esto significa, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque uno no puede ser espectador pasivo de semejante dato. Claro, los actores podemos ser nosotros. Claro. Que no tenemos en este momento lugares de decisión y de gestión, pero vos fijate que estos datos, que son asombrosos pero corroborables, se le agrega algo en la última medición de inflación, que es alta, ¿no? Porque 3,6% anualizado da 52%. Empieza a suceder que hay problemas de crecimiento por encima del promedio en productos elaborados. O sea, el problema en Argentina siempre eran los frescos. ¿Se acuerdan la discusión del tomate allá me acuerdo que era 2007, 2009, creo 2008? Estacional. La estacionalidad, el problema de los frescos. Bueno, empezamos a tener problemas severos también con los que no son frescos, en esta medición del INDEC, ¿no? En fideos, en lácteos. Claro, Amado, pero el otro dato impactante es que al mismo tiempo que llegamos al piso histórico de consumo de carne para los argentinos, estamos en el récord histórico de exportación de carne. Por lo tanto, el modelo está clarísimo. Se exporta toda la carne. Vallejos. ¿Cómo? Es lo que dijo Fernanda Vallejos y le saltaron. Que claro, le cuando saltaron, vos pero lo que exportás son bienes salarios o alimentos, bueno, esto tenés que tener políticas adecuadas para que por alentar una política exportadora no estés destruyendo tu sociedad y tu mercado interno. Nosotros lo dijimos muchas veces en esta columna desde hace un año, te diría, que uno de los grandes desafíos que tiene Argentina es correrse de la tentación del famoso modelo exportador, porque ir al modelo exportador sería preperonista. Y eso no quiere decir que estamos en contra de las exportaciones, ¿no? Claro. Artemio, ¿qué decías? Son salarios bajos. El correlato de ese modelo es siempre salarios bajos y poco dinamismo en el consumo doméstico. Bueno, se ve con absoluta claridad con este tema, ¿no? Pareciera ser que se está imponiendo, ¿no? Crece la exportación de carne
y los argentinos, las argentinas. Repetí el número del consumo, por favor, profe. Repetí el número de la cantidad de kilos por año, per cápita. El año pasado se llegó a el piso histórico, 49 kilos por habitante a lo largo de un año. 2020. ¿Y el punto más alto cuál fue? El punto más alto fue el último año del primer gobierno peronista, en 1955, en el que se llegó a consumir 101 kilos por habitante. Bien, ok, bien. Y con respecto a los otros años, digamos una referencia un poquito más contemporánea, 2003, 2004, 2008... Bueno, en la década que arranca, en la década que arranca con el 2000, estábamos en 64 kilos. En la década del 2010 ya estábamos en 58 kilos. Durante el periodo posterior bajando, se llegó a 52 kilos, y el último año, ya no con Macri, sino el último año, se llegó a 49 kilos. Es decir, que es un proceso que no se interrumpe, que sigue su proceso, pero con la contracara de que no paran de crecer las exportaciones de carne. Muy bien, hemos terminado este conversatorio con la participación estelar del profesor Vinieski, profe querido. Gracias por invitarme. Gracias por la paciencia, profe. Y nos estamos yendo, Amado, no sé si querés agregar, sumar algo más. Me parece que estuvimos bastante completos con el tema Brasil y también con el tema, algo que vos, Artemio, y vos, Amado, vienen quizás alertando de hace meses, que el tema de los ingresos y los precios, ¿no? Que pareciera ser que si el gobierno resuelve esa ecuación, controlar los precios y mejorar los ingresos, y logra hacer una vacunación masiva, las chances electorales del gobierno van a ser, creo yo, ¿no? Muy buenas, ¿no? Usted me dirá, tiene que pasar eso. Muy buenas. Muy buenos. Bueno, la elección incluso puede mejorar un poco con respecto al 2019. ¿Vos crees eso? Pero se tiene que dar esas dos situaciones, ¿no? Tiene que dar, vacunar y mejorar los ingresos familiares por sobre la inflación, mejorar el poder adquisitivo. No hay muchos que en el tema de la salud, Alberto Fernández, el gobierno, la mayoría, la enorme mayoría de la población tiene la fuerte convicción que hay un gobierno que lo cuida al pueblo argentino, que cuida a la sociedad argentina. Y con respecto a la economía, tenés tus dudas. Hoy me parecería que no. Claro, es lo que planteábamos recién con respecto a los dichos de Martín Guzmán. Bueno, veremos, veremos. Todos los estudios de opinión pública, Artemio, Amado, profe, dicen que hay una enorme esperanza sobre el cambio de expectativa que podría generar la vacunación masiva. Eso también, ¿no? También es cierto que si el gobierno logra acelerar un poco el proceso de vacunación, que hay que decirlo que está funcionando, pero no a la velocidad que lo requiere, ¿no? Se supone que a esta altura... Está bien, Daniel, pero lo que ha hecho el gobierno ha sido extraordinario, porque vos fíjate, cuando persistió con una política, más allá de lo que le decían y lo tironeaban de todos lados, que la rusa no, que la china no, el gobierno persistió y obtuvo resultados, la verdad, muy buenos, que ahora tiene que seguir mejorándolos. Muy bien, no, yo coincido con vos, digo que no están llegando a la cantidad de vacunas suficientes como para vacunar a la velocidad suficiente como para llegar a lo que puede llegar a ser la segunda ola, mucho más protegido. Estoy diciendo eso, sí. Coincido con vos en que en ese punto hay que decirlo, bueno, nunca faltó un respirador, nunca faltó una unidad de terapia intensiva, y las vacunas llegaron. De hecho fue uno de los primeros países de la región donde llegaron las vacunas. No están llegando al ritmo que se necesitaría, pero bueno, quizás eso se va a resolver en las próximas semanas, en los próximos meses. Habrá especialistas que estén trabajando sobre eso. Artemio, ¿algo para decir sobre el final? No, muy interesante toda la charla, y vacunando y mejorando de los ingresos, estoy seguro que el gobierno tiene una elección muy notable y va a obtener incluso mayoría en ambas cámaras. Mira vos, está siendo bastante optimista. Como se dijo en una reunión social, lo escuché por ahí, vacuna y asado. Exactamente, vacuna y asado. Hablando de la carne, con los datos que nos dio el profe,
asado es una buena metáfora de mejora en el poder adquisitivo de la población. Muy bien. Gracias, querido Artemio. Un beso muy grande. Saludos a Clarita, Chao. Gracias. Un beso muy grande, querido Amado, amigo y compañero. Chao, Dani. Chao a todas y todos. Nos vemos el próximo viernes. Ahí el profe también, Muchas gracias por todo, profe, Nos encontramos el lunes. Hasta luego, profe.